¿Qué sucede cuando el mayor peligro no está frente a ti, sino al lado, vestido con el mismo uniforme? Esta pregunta, inquietante y profunda, se ha repetido a lo largo de la historia militar en múltiples escenarios, desde las legiones romanas hasta los ejércitos modernos. A menudo, los conflictos internos han resultado tan devastadores como cualquier ofensiva enemiga. Hoy, Ucrania enfrenta una amenaza doble. No solo debe vigilar los avances enemigos, sino también la creciente fractura interna en su propio ejército. Las noticias que emergen del frente de Kupiansk son alarmantes. Señales de desobediencia, caos y falta de coordinación están desgarrando la resistencia desde dentro. Esta situación recuerda a episodios históricos como el colapso de la Gran Guerra, cuando la desmoralización y el caos interno precipitaron la caída de imperios enteros. En Kupiansk, durante las últimas semanas, miles de soldados han empezado a desafiar las órdenes, actuando por iniciativa propia y, en ocasiones, ignorando la cadena de mando. Filtraciones recientes revelan una crisis profunda en la jerarquía militar, donde la autoridad del mando central se ve debilitada. Si recordamos la guerra de Vietnam, por ejemplo, veremos que la desobediencia y la falta de fe en el liderazgo fueron factores cruciales en el desenlace del conflicto. Muchos soldados estadounidenses comenzaron a cuestionar abiertamente las órdenes de sus superiores, lo que condujo a disensiones, deserciones y a una pérdida de efectividad en el campo de batalla. Algunos comandantes han optado por lanzar operaciones independientes, basadas en estrategias propias y alianzas informales. Esta división no solo entorpece la respuesta ante el enemigo, sino que también erosiona la confianza y hunde la moral en las filas ucranianas. Imagina una compañía de infantería en la que la mitad de los soldados responde a un capitán y la otra a un líder carismático local. Cuando llega el momento de tomar una decisión crítica, la indecisión y el desacuerdo pueden ser fatales, como sucedió en la batalla de Stalingrado, donde la falta de coordinación interna costó miles de vidas. Las consecuencias de este desmoronamiento interno pueden ser catastróficas. Si el ejército pierde la cohesión, Ucrania arriesga posiciones vitales, el respaldo internacional y, en última instancia, su capacidad para resistir la ofensiva rival. Es una amenaza tan letal como la que enfrenta en el campo de batalla, pero mucho más difícil de detectar a tiempo. La historia militar está repleta de ejemplos en los que la desunión interna ha sido el preludio de derrotas devastadoras. La caída de Constantinopla en 1453, por ejemplo, no solo fue causada por la superioridad otomana, sino también por la división y la falta de solidaridad entre los defensores. ¿Cómo llegó Ucrania a este punto crítico? Para comprender la magnitud del problema, primero debemos desentrañar los factores y eventos que han llevado al ejército al borde de la fragmentación. Veamos cada uno en detalle, considerando ejemplos históricos y actuales que iluminan la complejidad de esta situación. Las tensiones internas no nacen de la nada. Analicemos los antecedentes y decisiones que han alimentado esta crisis silenciosa. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la acumulación de pequeñas desobediencias y resentimientos, sumados a las malas decisiones logísticas y estratégicas, erosionaron la moral hasta el punto de provocar motines masivos, como el famoso motín del ejército francés en 1917. En la guerra, los mapas y los comunicados oficiales solo cuentan una parte de la historia, mientras las cámaras y titulares insisten en mostrar avances claros y líneas que se mueven. La verdad en el frente es mucho más oscura y caótica. En el conflicto de Afganistán, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos comunicaron avances que, en realidad, ocultaban retrocesos, pérdidas humanas y desmoralización entre sus tropas. En las últimas semanas, el alto mando ucraniano ha redirigido fuerzas considerables hacia la zona de Kupiansk, persiguiendo una nueva contraofensiva. Pero la geografía y la logística conspiran en su contra. Apenas existen un puñado de carreteras estrechas y rectas hacia la ciudad, todas bajo vigilancia constante. Cada intento de avanzar por ahí es una apuesta mortal, donde un solo error puede decidir el destino de decenas de soldados.
Esta situación recuerda al paso de las Termópilas, donde un terreno limitado obligó a los espartanos a resistir ante un enemigo abrumadoramente superior. La diferencia aquí es la amenaza constante de la artillería y los drones modernos, que convierten cada metro recorrido en una trampa mortal. En Kupiansk y sus alrededores, los enfrentamientos han escalado a un nivel brutal. Cada edificio y cada cruce de calle se disputan con un coste humano altísimo. Aquí no se trata solo de ganar o perder metros de terreno, sino de sobrevivir a bombardeos, drones y francotiradores que no dejan espacio para el respiro. Un soldado ucraniano, entrevistado recientemente bajo anonimato, describió cómo durante una semana completa su unidad no pudo avanzar ni 50 metros sin sufrir bajas. Esta guerra de desgaste recuerda a la batalla de Verdún, donde la lucha por cada metro condujo a una espiral de violencia y agotamiento. El suministro y el refuerzo de las tropas ucranianas se han vuelto operaciones desesperadas. Moverse por rutas tan limitadas y expuestas significa estar siempre bajo la mira enemiga. Una decisión tardía o un cálculo incorrecto puede suponer la pérdida de vidas y posiciones críticas, recordando lo caro que resulta cada metro de terreno en disputa. Los convoyes logísticos, que antes cruzaban relativamente seguros, hoy deben avanzar solo de noche y bajo camuflaje, como sucedía en la Segunda Guerra Mundial durante los asedios más duros, cuando la supervivencia dependía de la astucia tanto como de la fuerza. Lejos de allí, en otros sectores del frente, las fuerzas rusas han seguido avanzando, especialmente en la región de Zaporilla. La operación más relevante ha sido el cruce del río Gaichur, un obstáculo natural que los rusos han logrado atravesar con éxito, consolidando posiciones en la orilla occidental. Este tipo de operación, que requiere coordinación, valentía y recursos, recuerda a los cruces forzados del Rin por parte de los aliados en 1945, donde la rapidez y la sorpresa fueron claves para establecer cabezas de puente. Este movimiento les otorga no solo nuevos territorios, sino también una base para futuras ofensivas, forzando a Kiev a redistribuir recursos y tropas en un momento ya crítico. Cada día, la presión sobre las defensas ucranianas crece, mientras los márgenes de maniobra se reducen. Es como en una partida de ajedrez, donde cada pieza movida deja expuesto otro flanco, y una mala decisión puede costar la partida entera. El frente arde en pérdidas materiales y humanas de proporciones enormes. Cada error de mando se paga caro, y la moral de los soldados es puesta a prueba constantemente. La incertidumbre sobre el desenlace solo hace que el miedo y la tensión se profundicen, tanto entre los combatientes como entre la población civil. En el asedio de Leningrado, la desesperación y el agotamiento físico y psicológico llevaron a episodios de indisciplina y a un colapso parcial de la estructura militar. Solo la intervención rápida y decidida del mando pudo revertir la situación, un ejemplo que Ucrania debe tener presente. Sin embargo, lo más inquietante no está solo en los combates visibles. Bajo la superficie, empiezan a notarse señales de fractura y descontento en las filas ucranianas. Rumores de órdenes contradictorias, desobediencia y una crisis interna que amenaza con alterar el curso de la guerra. Estos síntomas suelen aparecer antes de una crisis mayor, como sucedió en el ejército francés antes de la rendición de 1940, cuando la confusión y el escepticismo se apoderaron de las tropas. Las primeras señales de esta fractura interna aparecieron tras una serie de órdenes polémicas en el sector de Kupiansk. Lo que comenzó como simples dudas, pronto escaló a una cadena de decisiones no coordinadas y episodios abiertos de desobediencia. Las tropas comenzaron a actuar de manera autónoma, ignorando la jerarquía establecida, una situación que recuerda a la rebelión de los Sepoy en la India británica, donde la falta de confianza en los comandantes precipitó una insurrección de enormes consecuencias. ¿Qué sucede cuando los generales dejan de cumplir órdenes y los soldados ya no confían en sus líderes? Más allá del estrépito de los combates en el este de Ucrania, se libra una batalla invisible pero igual de letal: la fractura de la confianza dentro del propio ejército ucraniano.
La historia nos enseña que los ejércitos más fuertes pueden colapsar desde adentro si pierden este intangible fundamental: la fe en el liderazgo y la misión. La diputada Mariana Besuglaya ha encendido una alarma inquietante. Según sus palabras, miles de soldados, no unos pocos, sino literalmente varios miles, están desobedeciendo órdenes directas del alto mando. No se trata de incidentes aislados, sino de síntomas de que la disciplina y la cohesión militar están al borde del colapso. Este tipo de desobediencia masiva fue también observada en el ejército ruso durante la Revolución de 1917, cuando la autoridad de los oficiales se evaporó y el frente colapsó en cuestión de semanas. El epicentro de esta grieta se encuentra en la región de Kupiansk. Allí, el general Dropatoy decidió actuar por cuenta propia, ignorando las directrices oficiales. Bajo su mando improvisado, brigadas y batallones siguieron más una lealtad personal que una estrategia nacional. Esta desconexión con el cuartel general fomenta la aparición de feudos internos y rivalidades en pleno campo de batalla. En la Guerra Civil Española, por ejemplo, la proliferación de comandantes autónomos y grupos ideológicamente enfrentados minó la resistencia y facilitó el avance enemigo. Pero la fragmentación no solo afecta a los altos mandos. Al examinar la composición de las fuerzas, surge una preocupación mayor. Batallones ideológicamente cercanos a ciertos comandantes, grupos de voluntarios impulsados por razones dudosas, mercenarios extranjeros y hasta reclutas provenientes de prisiones. ¿Cuánta cohesión puede existir entre soldados tan distintos? Cuando el motor es el dinero o la ideología extrema, y no una visión compartida de país, la moral se vuelve un bien escaso y frágil. El ejército romano, en sus últimos siglos, sufrió una crisis similar al depender cada vez más de mercenarios y tropas extranjeras, lo que diluyó la lealtad y aceleró la caída del imperio. Ante esta crisis de confianza, la propaganda digital se convierte en el último bastión. Las redes oficiales y no oficiales se inundan de relatos de victorias y avances que muchas veces no existen sobre el terreno. Estos relatos buscan sostener la moral, pero la brecha entre la narrativa triunfalista y la realidad sangrienta solo alimenta el desencanto entre soldados y civiles. En la Segunda Guerra Mundial, la censura y la propaganda fueron utilizadas por todos los bandos para ocultar derrotas y mantener la moral, aunque a largo plazo la verdad terminó por salir a la luz. La amenaza de esta división interna es tan grave como la del enemigo externo. La desconfianza y la falta de coordinación pueden bloquear operaciones clave, causar errores fatales y abrir grietas que el adversario puede explotar. En el peor escenario, una fractura profunda podría precipitar el colapso organizativo y desencadenar una crisis política nacional. Así ocurrió en la caída de Francia en 1940. La desunión y la pérdida de confianza en el alto mando aceleraron una derrota que, sobre el papel, parecía improbable. Si la fragmentación sigue avanzando, ¿qué destino le espera al ejército ucraniano y al país entero? A continuación, exploramos los escenarios y riesgos que enfrenta Kiev frente a este desafío crucial. Consideraremos no solo los peligros inmediatos, sino también las consecuencias a largo plazo para la estabilidad de Ucrania y la región. La crisis interna no solo pone en jaque la capacidad de resistencia, sino que redefine el margen de maniobra para las autoridades ucranianas. ¿Qué alternativas reales tiene Kiev ante una erosión tan profunda de la confianza militar? Aquí, la experiencia de otros ejércitos puede ofrecer lecciones valiosas. Por ejemplo, tras el motín de los marines en Kherson, Estados Unidos implementó reformas en la cadena de mando y sistemas de apoyo psicológico para evitar una repetición. La historia lo repite. Los ejércitos suelen desmoronarse desde adentro antes de caer ante un enemigo externo. Cuando la cohesión se agrieta y la confianza interna se rompe, la derrota deja de ser una amenaza remota y se convierte en un desenlace casi inevitable. Por eso, los analistas militares siempre prestan atención a los signos de desunión, desobediencia y rivalidades internas, pues son los primeros indicadores de una crisis inminente. Hay precedentes que no dejan lugar a dudas.
fuerzas superadas en número o armamento han resistido, e incluso vencido, gracias a una unidad férrea y una moral intacta. Sin embargo, cuando surgen divisiones, desconfianza y actos de indisciplina, ni la mejor tecnología ni la ayuda extranjera logran sostener el frente por mucho tiempo. Ejemplo de ello es la derrota de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, donde a pesar de la superioridad material, el desgaste interno fue determinante. En Ucrania, los recientes signos de fractura en la cadena de mando son señales de alarma. La desobediencia de varias unidades, operaciones desconectadas y la proliferación de decisiones unilaterales muestran que la estructura tradicional de mando está bajo una presión inquietante. Si no se corrige a tiempo, el riesgo de un colapso organizativo aumenta exponencialmente. Imaginemos el escenario si estas grietas se profundizan. La coordinación se debilita aún más. Los comandantes empiezan a actuar por cuenta propia y los soldados dudan de las órdenes y los objetivos. El resultado sería un frente disperso, con zonas enteras sin dirección clara y rivalidades crecientes entre grupos internos. Así ocurrió en la Guerra Civil Rusa, donde la multiplicidad de mandos y la desconfianza mutua impidieron una defensa eficaz. La propagación de rumores y relatos contradictorios, amplificados por inteligencia artificial y campañas de desinformación, añade otra capa de inestabilidad. Cuando los altos mandos manipulan la narrativa para sostener el control, suele ser porque han perdido la confianza en lo que ocurre realmente sobre el terreno. Esa táctica, más que unificar, puede acelerar el caos y la confusión. Hoy, un simple video viral puede socavar la autoridad de un general más rápido que un ataque enemigo. Las consecuencias trascienden el campo de batalla. La percepción internacional comienza a tambalearse. Los aliados pueden dudar de su apoyo si perciben que Ucrania se fragmenta por dentro. La ayuda militar y diplomática se ralentiza o se condiciona, dejando al país cada vez más aislado. En el conflicto sirio, la fragmentación interna y la proliferación de facciones armadas minaron la confianza de los aliados extranjeros, lo que dificultó la llegada de ayuda esencial. No menos importante es el golpe a la moral nacional. Ver al ejército, símbolo de la resistencia, dividido, erosiona la esperanza colectiva y alimenta el temor a un colapso total. Las encuestas de opinión, que antes mostraban un apoyo sólido, ahora reflejan un aumento de la preocupación y el escepticismo entre la población civil. El peligro es claro. La fractura interna puede acelerar una derrota estratégica, romper alianzas e incluso abrir la puerta a cambios políticos imprevisibles. Más allá de las armas, la batalla crucial es por la cohesión, la confianza y el control de la narrativa. Los ejemplos de Yugoslavia y Libia demuestran lo rápido que un ejército puede descomponerse cuando pierde estos elementos fundamentales. Pero ¿cómo se llegó a este punto crítico? Para entender el presente, hay que revisar los orígenes de estas fracturas internas y las decisiones que las alimentaron. Analizar el proceso permite identificar errores y, quizás, encontrar soluciones antes de que sea demasiado tarde. La verdadera fuerza de un ejército no reside únicamente en sus armas, sino en el lazo invisible que une a sus miembros. Cuando ese vínculo se resquebraja, ni la tecnología más avanzada, ni la estrategia más brillante logran compensar la fractura. En el frente ucraniano, la batalla decisiva parece librarse dentro de las propias filas, donde la desconfianza y la desobediencia amenazan con desmoronar la cohesión interna. El caso de la caída de Saigón en 1975, donde la retirada caótica fue precipitada por la pérdida de fe en el mando, es una advertencia elocuente. La espina dorsal de cualquier operación militar eficaz es la comunicación clara y la coordinación centralizada. Cuando las órdenes llegan confusas o no se respetan, el caos surge de inmediato y los riesgos se multiplican para todos. La falta de unidad desde la dirección genera confusión en el terreno y debilita notablemente la capacidad de respuesta ante el enemigo. Para ilustrarlo, basta pensar en la batalla de Waterloo, donde la indecisión y la mala coordinación interna sellaron el destino de Napoleón.
Ignorar las señales de descontento interno puede ser letal. Los primeros síntomas aparecen antes de la crisis total: rumores persistentes, acciones fuera de la cadena de mando, o grupos que actúan con agendas propias. Detectar y abordar estos signos a tiempo puede marcar la diferencia entre una defensa sólida y el colapso de toda la línea. En la Guerra de Corea, la rápida intervención para restaurar la disciplina evitó una ruptura total del frente aliado. La guerra pone a prueba tanto las armas como los sistemas políticos que las manejan. Cuando el liderazgo muestra grietas, se revela la fragilidad del país entero. Un ejército refleja la sociedad que lo respalda. Si el mando vacila, la moral y la resistencia se desploman junto con la confianza. Por eso, reformar el mando, invertir en los líderes de base y fortalecer los canales de comunicación puede ser la diferencia entre perseverar o sucumbir. El liderazgo es insustituible. Inspirar fe, mantener la moral y lograr que los soldados crean en la misión es tan crucial como cualquier victoria táctica. Cuando los comandantes pierden legitimidad, la eficacia militar se derrumba y aumenta el riesgo de pérdidas irreparables. La experiencia de la Primera Guerra del Golfo muestra que el liderazgo claro y motivador puede marcar la diferencia incluso en situaciones adversas. No aprender estas lecciones puede costar más que una batalla. Está en juego la integridad nacional, la seguridad de la población y la imagen internacional. La historia reciente abunda en ejemplos de ejércitos derrotados no por el enemigo, sino por su propio colapso interno. En Somalia, la falta de cohesión y liderazgo precipitó la retirada internacional y el caos que aún perdura. Por eso, es esencial mirar más allá de los titulares y los partes oficiales. Las claves del desenlace suelen estar en los detalles menos visibles: la moral, las relaciones humanas y la cohesión dentro de las filas. Para Ucrania, invertir en el bienestar psicológico de los soldados, en la formación continua de los oficiales y en la transparencia del mando puede ser la clave para revertir la situación. La pregunta clave es si el liderazgo ucraniano sabrá responder a tiempo y restaurar la confianza en sus filas. Lo que ocurra en los próximos días podría definir el destino de todo el frente. La implementación de consejos de guerra, el refuerzo de la disciplina y el establecimiento de canales de comunicación directa son medidas prácticas que deben considerarse sin demora. No todas las guerras se deciden con disparos. A veces se pierden en los susurros y en las dudas silenciosas. La historia de la Guerra de Indochina demuestra que la derrota moral suele preceder a la militar. Hoy, lo que ocurre en el frente ucraniano trasciende las imágenes y los comunicados oficiales. La verdadera lucha parece estar gestándose dentro de Ucrania, entre fisuras en la cadena de mando y una confianza cada vez más frágil entre comandantes y soldados. La experiencia de la guerra de Irak resalta la importancia de la unidad interna para resistir presiones externas extremadamente fuertes. La desobediencia, las maniobras no coordinadas y la distancia creciente entre las órdenes superiores y la realidad del terreno son señales de una crisis interna profunda. Cuando quienes defienden la nación cuestionan a sus líderes o actúan por cuenta propia, el peligro ya no es solo perder una posición, es que la estructura misma de defensa comience a resquebrajarse. El ejemplo de la retirada soviética de Afganistán demuestra que una ruptura interna puede precipitar el final de un conflicto mucho antes de lo previsto. En este contexto, la información verídica se vuelve un arma estratégica. Saber distinguir entre hechos y propaganda será clave para entender lo que realmente sucede y anticipar cambios que pueden alterar el destino no solo de Ucrania, sino de toda la región. La creación de comités de verificación independientes y el fomento del periodismo de investigación son pasos esenciales para mantener informada a la sociedad y fortalecer la confianza. Por eso, ahora más que nunca, resulta esencial cuestionar, analizar y no resignarse ante la versión más cómoda o más estridente. El desenlace de este conflicto dependerá tanto de lo que ocurra en el campo de batalla, como de lo que se decida en los corazones y mentes de quienes luchan y de quienes observan desde lejos. Como en tantas guerras anteriores, el futuro de Ucrania
puede definirse más por la capacidad de restaurar la unidad y la fe en el liderazgo que por la cantidad de armas o aliados externos. Permanece alerta. Las próximas semanas podrían redefinir el equilibrio de fuerzas, la seguridad y la percepción global de esta guerra. Y recuerda, la verdadera victoria o derrota, muchas veces, se decide mucho antes de que se dispare el último proyectil, en el interior mismo de aquellos que visten el uniforme.